Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 1. Segundo de Crónicas, capítulo 33, versículo 1. Vamos a leer al versículo 6. Dice la palabra de Dios de manera alternada. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, todos, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Pueden tomar asiento. Qué increíble este personaje de 12 años. Imagínate todo lo que hizo de mal Manasés. Dice la Biblia que ascendió al trono a los 12 años. Por 55 años reinó. Es más, fue uno de los reyes que más tiempo duró en el reino. Del año 697 al año 642 antes de Cristo. Se apartó completamente de la fe de su padre, el rey Ezequías. Promovió la idolatría. Reconstruyó altares paganos que su papá había destruido. Adoró a Baal y a Acera. Practicó la hechicería y la adivinación. Participó en sacrificios humanos. Dice la Biblia en el versículo 6: y pasó sus hijos, sus propios hijos, por el fuego. Imagínate. Ahora, yo a veces los quiero ahorcar, pero no los pasaría por el fuego. Y Manasés estaba tan metido en la idolatría, en la hechicería, en la adivinación, que estuvo de esta manera, tuvo el placer quizás para él, el ofrecer a sus propios hijos y quemarlos para un dios. Se burló de Dios cuando puso una imagen fundida en la casa de Dios. Vean lo que dice el versículo 7. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. En el versículo 6 al final dice que se excedió en hacer lo malo. Este rey fue uno de los reyes más malos y perversos que tuvo Israel. De tal manera que dice la Biblia que se excedió, fue más allá. Es más, ahí en el versículo 9 dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. De tal manera que Manasés fue un rey malo. Fue un rey totalmente depravado, se excedió e hizo más mal que las otras naciones que había a su alrededor. Pero dice el versículo 10: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. La primera cosa que quiero ver, y estamos hablando en este día, es como el pilón, porque teníamos una serie de 3 predicaciones y Dios desde el principio puso en mi corazón poder traer este cuarto mensaje de no hay vida que Dios no pueda transformar. No hay promesa que Dios no pueda contestar. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios es poderoso.
no hay petición que Dios no pueda contestar, y no hay, en la mañana vimos problema que Dios no pueda solucionar, y ahorita estamos viendo no hay vida que Dios no pueda transformar. Dios puede y aún está en el negocio de transformar vidas. ¿Y cómo es que Dios transforma la vida de Manasés? La primera cosa que hace Dios le manda un mensaje a Manasés. Versículo 10: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Dios le dio una oportunidad a Manasés. Dios le dijo a Manasés: ¿sabes qué, Manasés? Esta es una llamada de atención, porque dice ahí: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Pero dice la Biblia: mas ellos no escucharon. Ellos no quisieron escuchar. Al rey más perverso, al rey más odioso, al rey más malo, Dios habló a ese rey y él dijo: no, yo no quiero escuchar. Y tenemos un Dios de oportunidades. Joven, señorita, Dios es un Dios de oportunidades. ¿Estás haciendo algo malo? Dios te está dando una oportunidad a que a través de esta predicación tú tomes acción. ¿Estás viendo algo malo que no debes de ver? Dios te está dando una oportunidad. ¿Estás haciendo algo que no debes de hacer? Dios te está dando una oportunidad. Yo creo que la voz de Dios la podemos escuchar cuando leemos su palabra, pero también cuando Dios nos habla a través de la predicación, y es su Espíritu Santo que nos habla. Es Dios quien te dice: cambia, no sigas así. Es Dios quien dice: regresa a los caminos de tus padres. Es Dios quien dice: regresa a mis caminos. ¿Puedes escuchar a Dios decir: ya no hagas eso? Puedes escuchar a Dios decir: ya no sigas en esa relación, ya no sigas con ese pecado, no te va a ir bien, hazme caso antes de que sea demasiado tarde. Ve lo que dice la Biblia, Proverbios capítulo 29 en el versículo 1. Proverbios capítulo 29 en el versículo 1. Dios le manda un mensaje a Manasés. Dios le da una oportunidad a Manasés. Proverbios capítulo 29 versículo 1 dice la Biblia: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Qué quiere decir aquí? Dios dice que el hombre reprendido que endurece la cerviz. No sé si han visto cuando a los reos que los llevan allá a El Salvador y los meten ahí en las cárceles que hizo Bukele. ¿Cómo los meten? No entran los reos así como estaban antes, ¿verdad? Yo soy el mero, el más chido. No, los meten con su cerviz, con su espalda toda encorvada, y van así todos atados y van así humillados. ¿Sabes qué? Dios nos habla para que nosotros nos arrodillemos y nos postremos y doblemos nuestra cerviz y doblemos nuestra espalda y le digamos a Él: Señor, tú tienes razón. Pero dice la Biblia que aquel que se endurece, que endurece su cerviz, que se le pone al tiro a Dios, y así se puso Manasés. Manasés dice la Biblia que cuando él mete esta imagen dentro de la casa de Dios, es como si Manasés estuviera levantando su puño hacia Dios y diciéndole a Dios: yo no me voy a doblegar. Y Dios nos da una oportunidad. Proverbios capítulo 1 versículo 24. En Proverbios 29:1 dice: de repente será quebrantado. Tenemos que tener cuidado si nuestra cerviz no se está doblando delante de Dios, porque dice: y no habrá medicina, ya no habrá remedio, ya no habrá ayuda. Versículo 24, Proverbios capítulo 1: por cuanto llamé y no quisiste, ¿qué dice? Oír. Dice: Dios está llamando, pero no quieres oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese.
Es como cuando nos llama mi papá, mi mamá y decía, haz esto, haz aquello, y digo, no, yo no quiero escuchar, yo no quiero oír, y poníamos nuestras manos en nuestros oídos porque no queríamos oír. ¿Y cuántas veces Dios llama y de la misma manera no queremos entender y no queremos oír? Dice ahí, no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Proverbios 1:25, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Hay algunos que decimos, no, yo nunca quiero esto, yo nunca quiero aquello. O algunos a lo mejor hasta dirán, yo voy a portarme mal, pero yo no quiero morir. Y juegan con la vida y la muerte, juegan con Dios, se burlan de Dios. Pero ¿sabes qué? Dice la Biblia, ok, yo te estuve hablando, pero tú no quisiste escuchar. Yo recuerdo momentos en mi vida en donde yo no hice caso. Personalmente, recuerdo momentos en donde Dios me advirtió y yo no quise escuchar. Yo creo que muchos aquí podemos decir, sí, pastor, yo estuve ahí, yo no quise escuchar y yo no escuché la voz de mis padres, la voz de Dios a leer su palabra. Y podremos quizás aún también decir, cómo me arrepiento de no haber escuchado, cómo me arrepiento de no haber oído. Si estás tú así, arrepiéntete antes de que no haya remedio. Entonces Dios le da, primero que nada, una oportunidad a Manasés. Segundo, Dios le manda un escarmiento. Dios le manda su merecido a Manasés. Regresando a 2 de Crónicas, capítulo 33, versículo 12. 2 de Crónicas, capítulo 33, versículo 11 o versículo 10, dice que habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Dios le dio a Manasés lo que se merecía. ¿Sabes lo que cada uno de nosotros merecemos? Lo que cada uno de nosotros merecemos es el infierno. Y gracias a Dios que Él nos ha salvado por su gracia. Somos pecadores, somos inicuos, somos de lo peor, pero la única diferencia es que somos salvos por su gracia. No somos mejores que los que están allá afuera, no somos mejores que los otros que no tienen esperanza, no somos mejores como aquellos que no tienen salvación. Somos igual que ellos, pero salvados por la gracia de Dios. Pero aún así debemos nosotros de buscarle a Él en santidad. Manasés, dice la Biblia, que él no quiso escuchar, y porque él no quiso escuchar, Dios lo escarmentó. Versículo 12 dice la Biblia, fue puesto en angustias, fue puesto en angustias. Pregunta, ¿qué tan bajo estás dispuesto a llegar? ¿Qué tan lejos quieres ir? ¿Qué tanto te quieres hundir? Ve lo que dice Lucas capítulo 15 versículo 13. En Lucas capítulo 15 recordamos la historia del hijo pródigo. Este muchacho que fue con su papá y le exigió y le dijo, yo merezco. Y ahí comienzan los problemas cuando decimos, es que yo merezco. Es que yo merezco porque yo veo que otros merecen y yo también merezco. Es que yo merezco porque mis amigos veo esto y yo también merezco. Es que yo merezco porque... Y podemos poner ahí un montón de excusas. Pero bueno, este joven toma su dinero, su herencia, va y la malgasta. Y ya cuando la malgasta, dice la Biblia... Versículo 14, Lucas 15, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que lavara su Mercedes Benz y se diera una vuelta en su Rolls Royce. No, ¿verdad?
Qué bueno hubiera sido, ¿sabes qué? Limpia la alberca y si te da calor, te metes, te zambulles y una vez le pregunté a un joven, oye joven, ¿tú en qué trabajas? Trabajo limpiando albercas. Digo, pues qué bien. Y bueno, hay algunos, ¿verdad?, que les tocó o les toca. Le pregunté, creo, a otro hermano hace como 10 años, ¿y usted en qué trabajó? Ay, pastor, no, discúlpeme lo que le voy a decir, pero trabajo allá para la Modelo y soy el catador de la cerveza. Pero ya me voy a salir. Ok, pues tremendo trabajo, amén. Pero dice aquí que este joven le comenzó a faltar y donde fue a trabajar le envía a su hacienda, versículo 15, para que apacentase cerdos. Ahora, no era mexicano, pero si hubiera sido mexicano este joven, yo hubiera visto carnitas en los cerdos, amén. Yo hubiera visto pozole de cerdo, yo hubiera visto chicharrón, yo hubiera visto pero los judíos no podían comer todas esas cosas deliciosas que nosotros comemos, amén. Ok, y entonces versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este joven llegó a lo más profundo. ¿Qué tan bajo quieres llegar? ¿Qué tan bajo quieres, qué tan lejos quieres ir? ¿Sabes que el pecado nos lleva más lejos de lo que queremos ir? Nos hunde más profundo de lo que queremos nosotros llegar. Nos hiere, nos lastima, pero es Dios quien tiene todo el poder para sacarnos de todo eso. Personalmente, yo no he estado en drogas, nunca me he drogado, nunca he tomado alcohol. Una vez tomé, sí, vino en una triste iglesia, de la iglesia de los Mares Libres, pero no fue ¿verdad? O más bien fue por una buena causa, porque dijeron que era, ¿qué dijeron que era? Era la Santa Cena, que yo no le vi nada de santa en esa cena, ¿ven? Pero sí he llegado en momentos de angustia, en momentos bajos, momentos de aflicción, momentos de dolor. No es nada divertido. El diablo dice, sí, es divertido. Hay placer, hay adrenalina, hay dopamina. El día de ayer estaba hablando con un hermano y me estaba diciendo este hermano que pasó años, no recuerdo si 10 o 12 años, 14 años en el alcohol. Y le dije, y hermano, ¿y por qué, si usted sabía que el alcohol lo hundía cada vez más? ¿Qué fue lo que usted veía en eso? No es para decir, ok, esto me hunde y me lastima y está rompiendo aquí la relación de mi esposa y yo, y no, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por la mente? Y dice, pastor, son muchas cosas, pero una de ellas es la dopamina. Es esa adrenalina o el placer del momento en lo que va a pasar. Pero ya cuando pasa todo, otra vez, ¿verdad?, viene el dolor, otra vez viene la aflicción. Y eso es lo que el diablo quiere que nosotros tengamos, el pensar que todo va a estar bien. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, 12. Dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece, ¿qué? Derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios capítulo 5. En Proverbios tenemos tantos lugares en donde podemos aprender de la palabra de Dios. Proverbios 5, versículo 3. Porque los labios de la mujer extraña destilan, ¿qué? Destilan miel. Su paladar es más blando que el aceite. Dice la Biblia, una mujer, y no está hablando de la esposa, amén. Una mujer te puede hechizar de tal manera que tú te vas. Una persona, un cristiano, cualquier hombre puede caer en esta trampa. Cualquier hombre, hasta su pastor. Amén. Hasta su pastor. Por eso debe estar orando por su pastor. Amén. Espero que esté orando por su pastor. Y dice la Biblia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Versículo 4. Mas su fin es amargo como el ajenjo.
agudo como espada de dos filos. ¿Qué querrá decir ajenjo? ¿Qué querrá decir cuando la Biblia dice que su fin es amargo? Está diciendo, mira, tú pensarías que es lo máximo, pensarías que es miel, pensarías que ay, no hay problema, una canita al aire. Venía una vez con un taxista y dijo, ¿usted es pastor? Le dije, sí. Ay, pastor, mire, déjeme confesarme. Una canita, y me estaba ahí confesando sus pecados. Veníamos de allá del parque ecológico, de regreso aquí a la iglesia, y yo le dije, ¿sabe qué? Vamos a dar otra vuelta, porque está muy interesante el chisme. Y verdad, al final le di todos sus pecados perdonados. Okay. Bueno, Proverbios entonces dice, su final es amargo, su final es como espada de dos filos. No es bueno el final, no es bueno el final. Número 3, número 1, Dios le manda un mensaje. Número 2, Dios le manda un merecido. Número 3, Dios aún le manda y le da una segunda oportunidad. ¿Y sabes qué hizo Manasés? Manasés se arrepintió. Manasés se arrepintió. Ve lo que dice, regresando a nuestro texto, segundo de Crónicas capítulo 33. Segundo de Crónicas capítulo 33 dice, mas luego, versículo 12, mas luego que fue puesto en ¿qué? En angustias. ¿Qué hizo él? Oró a Jehová su Dios. ¿Sabes qué es lo mejor que podemos nosotros hacer cuando estamos en angustias, cuando estamos en pecado, cuando estamos allá a lo más malo y perverso? Cuando viene Dios y me dice arrepiéntete, cuando viene Dios y a través de su palabra me revela quién yo soy. Y que a través de la Biblia, que dice la Biblia, es como un espejo en donde yo me veo y veo a un Arturo sucio, veo a un Arturo con pecado, veo a un Arturo con maldad, veo a un Arturo lleno de perversidad. ¿Y sabes qué es lo mejor que debemos de hacer? Debemos de ir a Dios y orar. Y Manasés, el peor rey que existió, dice la Biblia, oró a Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Él fue a Dios y oró. Y versículo 13, y habiendo orado a Dios, a él, ¿qué dice? Dios lo rechazó porque era tan malo. Dios le dijo, ¿sabes qué? Eres un hombre perverso. Eres un hombre malo, levantaste tu puño, te burlaste contra mí, ofreciste a tus hijos a Baal, ofreciste a tus hijos a Acera, fuiste a la adivinación, fuiste a la hechicería, creíste al zodiaco, fuiste con la ouija, fuiste a Catemaco, fuiste y le hiciste más caso a lo que decía ya la gente, hiciste perversión, hiciste cosas tan malas, no te voy a perdonar. No, ¿sabes qué hizo Dios? Dios aceptó su oración. Dios dice acá que lo atendió. Dios atendió su oración y dice la palabra de Dios que no solamente lo atendió no solamente lo atendió, sino oyó su oración. Dijo, ok, aquí estoy yo para escucharte, para oírte. Ay, pastores, que nadie me escucha. ¿Sabes quién? ¿Sabes qué? Tenemos a un Dios que nos escucha. Amén. Tenemos a un Dios que nos escucha. Y dice la Biblia que Dios lo oyó. Y después dice la Biblia, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. ¿Merecía ser restaurado? Para mí, no. Para mí que Manasés hubiera orado, se humilló Manasés y oró a Dios, y para mí que Dios le hubiera dicho, ¿sabes qué, Manasés? Te perdono, pero mañana el rey de Babilonia te va a matar, pero estás perdonado. Ok, Señor, gracias, ya con eso la hago. Pero dice la Biblia que Dios lo restauró. Y para mí esa es una transformación total. ¿Sabes que es hermosa la restauración?
Nunca debemos de ver a alguien que estuvo en los caminos de Dios y que se apartó y que ahora está regresando con ojos malos. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo también un día podemos caer en ese mismito lugar. Por otro lado, yo sé que tenemos a un Dios de misericordia que nos da amor, y cuando alguien cae y viene a la restauración, yo creo que la mayoría, si no es que todos, vemos a aquellos que se están restaurando con amor. Y eso a mí me da gozo, que tengamos ese amor como iglesia. Y este hombre que tan mal se había portado, Dios lo restauró, Dios lo puso en el mismo lugar, porque tenemos un Dios de la segunda oportunidad. Tenemos un Dios que cuando nos habla y no queremos escuchar, y entonces Dios nos da nuestro merecido, Dios aún así, Dios dice: hey, yo quiero que regreses, yo quiero restaurarte, yo te amo, yo quiero que tú comprendas que di a mi hijo por ti para salvarte. Y no hay vida que Dios no pueda restaurar, no hay vida que Dios no pueda transformar. Hechos capítulo 9 versículo 3 nos habla de una vida restaurada, o más bien transformada, y es la vida de Pablo. La vida de Pablo, Hechos capítulo 9, versículo 3, dice la Biblia: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y aquí nos habla, está hablando de Pablo. Pablo era antes conocido como Saulo, y Saulo tenía un celo por lo que en su doctrina como fariseo de fariseos era terminar y acabar y exterminar a todos los cristianos. Era malo Pablo. Murió ahí a sus pies, dice la Biblia, Esteban, y él era uno de los que mataron intelectualmente, asesino intelectual de Esteban. Y ahora dice la Biblia que está yendo por el camino, versículo 3, y dice que aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9:4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Sabes que cuando te azotan la puerta, no te la azotan a ti? ¿Sabes que cuando te gritan ahí en la calle o te dicen algo feo porque eres cristiano, no te lo están diciendo a ti? Es hacia Dios, es hacia Jesús. Y Jesús dice, y habla aquí con Saulo, y dice: hey, tú me estás persiguiendo, pero dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él está diciendo: mira, nada vas a sacar dándole patadas a este aguijón. Te vas a herir tú y tú vas a salir perdiendo. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Dios tiene amor por la persona más descarriada, la persona más alejada, la persona que no quiere cambiar, que no quiere ser salva. Dios da oportunidades. No desperdicies las oportunidades que Dios te da. Quizás es una luz en el camino. Quizás es Dios tocando ahí a la puerta. Quizás Dios está diciendo: regresa, hazme caso, no te apartes. Dios puede transformar. Dios puede transformar de depresión a alegría. Dios puede transformar de rechazo a ser aceptado por Dios. Dios puede transformar de tener una vida sin propósito a una vida con propósito, sirviendo a Dios.
Dios puede transformar a alguien de sentir que nadie te ama a sentirte amado por Dios. Dios puede transformar a alguien de sentirte en soledad a tener amigos aquí en la iglesia. Dios puede transformar a alguien que tiene una vida sin sentido a alguien que tiene una vida con un significado importante para Dios. Dios puede transformar a alguien que dice yo no soy importante a alguien que se hace importante porque sabe que si fuese el único pecador, Cristo aún habría muerto por él. Dios puede transformar a alguien que dice yo no tengo identidad a alguien que dice yo ahora tengo mi identidad en Cristo y es que soy hijo o hija de Dios. Dios te puede transformar con su poder porque Dios tiene poder. A propósito, todo esto que acabo de mencionar me lo dio alguien que estaba en drogadicción. Me lo dio alguien que estaba en depresión. Me lo dio alguien que estaba en alcoholismo. Me lo dio alguien que estaba sin sentido en su vida. Alguien con rumbo al infierno. Una vida destruida. Una vida sin Dios. Una vida sin Cristo. Mi esposa. Dios tiene el poder para transformar a cada uno de nosotros. De lo más vil, de lo más perverso. Ahora no estoy diciendo que mi esposa era lo más vil. Casi. Pero Dios tiene poder. Tenemos un Dios de poder. Pastor, ¿pero qué de mis hijos? ¿Qué de mi esposo? ¿Puede Dios transformarlo? Sí. ¿Puede Dios transformar a mi esposa? Sí, Dios puede transformar a tu esposa. ¿Puede Dios transformar a mi hija? ¿Puede Dios transformar a mi hijo? Sí. Lucas 1:37 sigue estando ahí porque nada hay imposible para Dios. Ve lo que dice Mateo capítulo 17, versículo 14. Mateo capítulo 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Mateo 17:15, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó ¿qué? Sano desde aquella hora. Y entonces dice la Biblia que vinieron sus discípulos y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Versículo 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Versículo 21, este género no sale sino con oración y ¿qué? Y ayuno. Pastor, ¿podrá Dios transformar y cambiar a mi papá que no quiere ser salvo? Sí, pero requiere oración y ayuno. Pastor, ¿podrá Dios cambiar al tío, cambiar al abuelo, cambiar a mi esposo? Porque mire mi esposo cómo está, mire mi esposa cómo está, mire mi hijo, mire mi hija. Este joven, hijo de este señor, estaba endemoniado. Su vida no era una vida normal. El papá sufría por ver a su hijo cómo él estaba su vida. Y él lo trajo a los discípulos no pudieron. Y este hombre vino a Dios, vino a Jesús y le dijo, aquí está mi hijo. Señor, ayuda a mi hijo. Y Jesús dijo, tráelo para acá. Y Dios lo sanó desde aquella hora. Reprendió al demonio, y Dios puede reprender a cualquier cosa, cualquier pecado, cualquier maldad, cualquier cosa. La persona que uno dice, ay pastor, yo creo yo pensaba que a mi abuelo, papá de mi papá, yo decía, si hay alguien que no va a ser salvo, es mi abuelo.
A los 22, 23 años yo fui, le testifiqué a mi abuelo y con unos nervios, temblando, fue lo más que platiqué con mi abuelo. Antes de eso, llegaba a la casa de mi abuelo y le decía, abuelo, ¿cómo está? Bien. Por lo menos me dijo bien. Adiós, abuelo. Dios. No hablaba. Y ahora me dio unos buenos consejos que no los voy a compartir con ustedes. ¿Quién que se los comparta? Uno nada más. Un consejo. La memoria de mi abuelo. Cuando mi abuela traía a la ferretería, trabajé en algunos veranos con mi abuelo en una ferretería allá en Iguala, Guerrero. Y desde los 18 a los 22 años, yo creo, cada verano trabajaba ahí. Y mi abuela traía dos tipos de desayuno al abuelo: chile con huevo o huevo con chile. Deliciosos. Y cuando estaba ahí comiendo, mi abuela me traía también a mí. Y llegaba un cliente y decía, a ver, lo voy a atender. No lo atiendas. Come. No hay mejor cosa en este mundo que comer y disfrutar tus alimentos. Que nadie te impida eso. ¿Okay? Y a veces cuando estoy comiendo, mi esposa, mi amor, ¿puedes hacer? No, no puedo. ¿Pero por qué? Porque mi abuelo me lo dijo. Y de ahí en adelante nos agarramos unos rounds y bueno, mi esposa no entiende, ¿verdad? Pero estoy tratando de adoctrinarla con esa tremenda enseñanza. Pero si había algo que el abuelo, que yo decía, no va a ser salvo, si había alguien que yo pensaba que no iba a ser salvo, era el abuelo. Pero un día Dios lo puso en mortal angustia y Dios lo salvó. ¿Sabes por qué? Porque no hay persona que Dios no pueda salvar, no hay persona que Dios no pueda transformar. Seguimos teniendo un Dios de poder. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque tú restauras. Gracias porque tú salvas y gracias porque tú transformas. No hay ninguna persona en